Muchas gracias por la presentación. Gracias también a Yonai por contar conmigo para esta charla. Yo como introducción quería recordaros una serie de términos que consideramos que son importantes para poder hacer una buena interpretación del estudio genético. En primer lugar, ¿qué es el genoma? Pues el genoma es el conjunto de ADN que tiene un individuo. Básicamente diríamos que el genoma es el manual de operaciones que contiene todas las instrucciones que te ayudaron a crecer a partir de una sola célula hasta la persona que eres hoy. El ADN, como sabéis, está codificado en más de 6 millones de nucleótidos y están organizados, apareados en pares de bases específicas, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. La mayoría de este genoma se encuentra en el núcleo y está compactado en 23 pares de cromosomas, 23 que proceden de nuestra madre y 23 que proceden de nuestro padre. También tenemos una pequeña parte de nuestro genoma en las mitocondrias que se heredan exclusivamente por vía materna. En segundo lugar, ¿qué sería un gen? Pues un gen es un segmento de este ADN que codifica generalmente para una proteína. Podríamos decir que es un paquete de información. Los genes, como podéis ver en la diapositiva, se diferencian en secuencias exónicas e intrónicas. ¿Qué son estos intrones? Pues los intrones son las secuencias no codificantes que se eliminarán en la traducción del ADN. En la transcripción del ADN se eliminará mediante el proceso de splicing, también llamado corte y empalme. ¿Qué son los exones? Los exones pues, son las secuencias codificantes que permanecen en el ARN y son las que realmente codifican para el polipéptido final. Y por otra parte, ¿qué sería el exoma? Pues el exoma son todos estos exones del genoma. Realmente el exoma sería la parte de codificación del genoma. Por tanto, si nos ceñimos a que el genoma humano tiene 25.000 genes codificantes de proteínas, si un gen codifica una única proteína, tendríamos 25.000 proteínas diferentes, y esto no es así. Gracias al splicing alternativo, se estima que hay alrededor de 1 millón de proteínas diferentes. Este splicing alternativo lo que hace es ampliar la información contenida en el genoma humano. Vamos a repasar un poco qué sería la síntesis de proteínas. Aquí hay un cambio de lenguaje, ¿no? Vamos a pasar de una codificación de nucleótidos a una codificación de aminoácidos que dará lugar al polipéptido final. Como sabéis, esta traducción del ADN está dirigida por el ARN mensajero, se produce en los ribosomas y se lee de forma unidireccional en palabras de 3 nucleótidos, también llamadas codones o tripletes. Cada codón codificará un único aminoácido. Podemos tener 64 codones posibles, 64 combinaciones posibles y solo tenemos 20 aminoácidos. Por tanto, habrá aminoácidos, como aquí vemos la valina, que estarán codificados por 4 codones diferentes. También tenemos un codón que llamamos de inicio, que siempre es la metionina, que establecerá el marco de lectura de ese tránscrito. Y también tenemos 3 codones de parada que finalizan la traducción de la proteína. Cualquier variante en nuestra secuencia de ADN, podemos tener variantes en nuestra secuencia de ADN que no significan que sean patológicas y las podemos diferenciar en función del tamaño. Tenemos variantes desde un único nucleótido, variantes que llamamos de número de copia o CNVs, que son aquellas con un tamaño superior a 1000 pares de bases, y las anomalías cromosómicas con un tamaño superior a 6-10 megabases. En estas variantes puntuales, que son las que con mayor frecuencia vais a recibir en los informes, diferenciamos las variantes de nucleótido único, también llamado SNV, hay pequeñas inserciones o deleciones y las variantes de número de copia que afectan a un solo gen. Aquí me voy a parar un poco más porque vamos a ver qué tipo de variantes podéis obtener vosotros en los informes que recibís. La primera columna la vamos a tener como referencia, como consenso, y vamos a empezar por las variantes de tipo sinónimo, ¿no? ¿Qué son estas variantes?
Esta variante supone que un cambio en el ADN no cambia el aminoácido con respecto a tu aminoácido de referencia. ¿Esto por qué? Por lo que decíamos de los codones, ¿no? Hay dos tipos de codones que te van a especificar la lisina. Por tanto, las variantes sinónimas en un principio van a ser benignas, excepto que nos alteren el proceso de splicing. En segundo lugar, tenemos las variantes de tipo missense, que un cambio en el ADN sí que va a suponer un cambio de nucleótido. Va a producir una proteína modificada que luego ya veremos si será patogénica o no será patogénica, pero esto no significa que vaya a ser siempre patogénico. Luego tenemos las variantes de tipo nonsense, que este cambio a nivel nucleotídico te da lugar a un codón de stop. Por tanto, la proteína se trunca y en general se consideran patogénicas. Luego tenemos las variantes de tipo indel, que en función del número de nucleótidos que se insertan o deleccionan, si es múltiplo de 3 o no lo es, podemos tener las que no alteran la pauta de lectura, que son las in-frame, ¿no? Que insertamos o deleccionamos nucleótidos múltiplo de 3, por lo que tenemos es una pérdida o ganancia de un aminoácido. Si no es múltiplo de 3, sí que va a alterar la pauta de lectura. Y luego, por último, tenemos las variantes de tipo de splicing, que lo que nos van a producir es la pérdida total o parcial del exón o la ganancia total o parcial del intrón. Tenemos que usar una nomenclatura para informar todos en el mismo lenguaje. Entonces, tenemos que referenciar siempre a la versión última del genoma humano, tenemos que poner siempre el nombre del gen, el tránscrito, la secuencia del tránscrito, por esto que os comentaba del splicing alternativo, y luego usamos una serie de prefijos que hace referencia a la secuencia C, en este caso de ADN codificante, o P de proteína. Y respecto a la diapositiva anterior, ¿cómo se traduciría esto, ¿no? ¿Qué código vais a recibir vosotros en vuestros informes? Pues una variante de tipo sinónima. Esto, por ejemplo, significaría que en la posición 12.885 del ADN codificante, la guanina, que es el nucleótido de referencia, cambiaría a adenina. ¿Esto qué se traduce? Como es una sinónima, la lisina permanece intacta. En la missense, sin embargo, este cambio adenina-guanina se traduce en un cambio en la posición 4295 de tu polipéptido de lisina por ácido glutámico. En la nonsense, esa posición 4295 se inserta un codón stop y tu proteína para. Las indels, pues aquí si es in-frame, si no alteramos la pauta de lectura, simplemente se duplica una lisina, y en las friendship, si adicionamos, aquí es una duplicación de un único nucleótido, lo que supone es que en la posición 4295 la lisina cambia a glutamina, pero además a 91 posiciones aguas abajo se produce un codón de parada. Y luego las mutaciones de splicing le ponemos el interrogante porque si no hacemos estudios funcionales no podemos demostrar la proteína. Luego también sabemos, como organismos diploides que somos, tenemos 2 copias de cada gen. Entonces, para cada una de las variantes de secuencia vamos a ser heterocigotos. Si tenemos 2 alelos diferentes, uno normal y el otro mutado, vamos a ser homocigotos si los 2 alelos iguales los tenemos mutados, hemicigoto en el caso de los varones con mutaciones en el cromosoma X. Y por otra parte, he querido poner aquí el concepto de heterocigoto compuesto, que esto supone que tenemos 2 variantes diferentes en un mismo gen, una en cada cromosoma. Una procede de nuestro padre y otra procede de nuestra madre. ¿Y qué patrones de herencia podemos encontrar? Pues como las enfermedades renales en su mayoría son monogénicas, lo que vamos a tener son los patrones famosos de Mendel. Entonces tenemos el autosómico dominante, que para que se produzca la enfermedad, simplemente con tener un alelo mutado vamos a tener la enfermedad. El riesgo de transmisión a la recurrencia va a ser del 50%. Los autosómicos recesivos tenemos que tener mutados los 2 alelos y la probabilidad de que tu hijo la herede ambos alelos mutados será del 25%. Y luego las ligadas al cromosoma X, pues mutaciones en estos genes asociados al cromosoma X van a producir este tipo de enfermedades.
No pasa. Ahora. Vale. Y simplemente para que os suenen, ¿no? Porque en la parte de material de métodos usados en el informe vais a recibir qué técnica hemos empleado en el laboratorio para poder visualizar estas variantes. Entonces, dependiendo del tamaño de la variante genética, en el laboratorio vamos a usar unas técnicas u otras. Como la mayoría de las variantes que vamos a encontrar en las enfermedades de herencia, o sea, en las enfermedades nefrológicas, son variantes puntuales, nuestra técnica estrella es la secuenciación. Entonces, podemos diferenciar la secuenciación Sanger, que es aquella que vamos a emplear cuando vamos dirigidos a una variante concreta, son las que empleamos cuando hacemos estudios de segregación familiar, o la técnica de secuenciación masiva, NGS, cuando vamos a estudiar varios genes. Y luego, una vez tenemos todos estos datos, una vez hemos secuenciado, o sea, la parte más laboriosa realmente para nosotros es identificar cuál de estas variantes es la causante de la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades raras. La mayoría de estas variantes van a ser benignas, pero tenemos que encontrar una variante, o como mucho dos en los casos recesivos, y hay veces que no encontramos ninguna variante. Entonces, para esto tenemos una guía que, aunque veáis que es del 2015, pero para nosotros es como nuestro andamio, ¿no? para poder funcionar. Y esta guía viene un poco a estandarizar esta búsqueda y esta interpretación de variantes. Entonces, esta guía lo que nos dice es que hay 5 niveles de clasificación: benigna, probablemente benigna, variante significado incierto, probablemente patogénica y patogénica. Las benignas y probablemente benignas no las encontraréis en los informes. Y luego tenemos que las patogénicas tienen una certeza del 99% de causar la enfermedad. Las probablemente patogénicas tienen una certeza superior al 90%. Y las variantes de significado incierto, como veis aquí en el dibujo, tendrán una certeza que oscilan desde el 10% hasta el 90%, por lo que las variantes de significado incierto suponen una gran incertidumbre. Solo cuando os informemos una variante patogénica o probablemente patogénica, el estudio es significativo. O sea, el estudio genético es informativo. En el resto de casos, el estudio genético es no concluyente. También esta guía que dice que no hay que tomar decisiones clínicas en base a una variante de significado incierto. Y nos da una serie de criterios para poder ponderar la evidencia científica de variantes. Al final todos trabajamos con evidencia científica. Y nos da también una serie de normas para aplicar y o combinar y poder obtener esta clasificación de variantes. Entonces, principalmente esta guía que nos da 28 criterios, ¿no? Unos que nos van a apoyar la patogenicidad de la variante y unos que nos van a apoyar la benignidad. Os lo he puesto aquí porque nuestras recomendaciones nos dicen que hay que ponerlos en los anexos del informe. Y luego tenemos 8 evidencias científicas. Estos criterios están repartidos en 8 evidencias científicas. Van a ponderar de manera diferente, pero una de las evidencias científicas que son los datos poblacionales. O sea, pensar que estamos buscando una variante rara, que a lo mejor es única en ese paciente. O sea que la mayoría de variantes tienen que ser no patogénicas. Para eso, obviamente, nos ayudamos de bases de datos. Luego también sabéis que tenemos predictores in silico que nos predicen cómo de deleteria es esa mutación en la proteína. Pero no porque los estudios de predicción in silico den la variante como patogénica, vosotros tenéis que pensar que esa variante ya está clasificada como patogénica. Es una evidencia más dentro de estas 8, ¿no? Todo pondera. Luego también tenemos datos funcionales, pues a lo mejor hay modelos celulares o modelos animales que nos pueden ayudar también a evidenciar esa variante. Tenemos datos de segregación, pues hay veces que tenemos familias, rara vez tenemos familias con varios enfermos. Los datos de novo, la configuración alélica en el caso de las autosómicas recesivas, datos bibliográficos.
Y luego tenéis que saber que no todos estos criterios ponderan de la misma manera, ¿no? Hay unos modificadores de fuerza y, por último, tenemos una tabla donde combinar y obtener la clasificación final de nuestra variante. Y yo, o sea, con que os quedéis con dos conclusiones para mí sería suficiente, ¿no? Y que es la clasificación de variantes genéticas no es arbitraria, es muy laboriosa y que no hay que tomar decisiones clínicas en base a las variantes de significado incierto. Y por mi parte ya está.